Hoy día de la medicina peruana, recordando siempre aquel detalle y aquella decisión que tuvo nuestro querido Daniel Alcides Carrión, que pues aún joven entregó su vida en parte al estudio de pues una enfermedad importante, ¿no? La enfermedad de Carrión o la enfermedad de Bartonelosis, ¿sí? Pues hoy día se conmemora o se recuerda este acto de valentía y a la vez, en parte, este acto científico por parte de este gran compañero en nuestra rama y esta hermosa carrera que es la medicina humana. Muy bien, voy a compartir la pantalla. Si es que por favor visualice la pantalla, confirme. Ahora sí. Sí, pueden ver. Todavía no, pero ya se ve, pero ahora sí. Muy bien. Voy a iniciar la grabación. Excelente. Muy bien, ahí en el chat está la autorita Diana Maite Cala. Feliz día para todos también. El día de hoy, 5 de octubre. Ruptura uterina o rotura uterina. Esta rotura uterina es la solución de continuidad de la pared uterina en el útero grávido. Claro, o sea, un útero grávido se refiere a un útero que contiene un producto de la gestación, que es el feto. Se da como resultado de una perforación uterina o maniobras quirúrgicas. La epidemiología de esta, en este caso, es una rara complicación intraparto asociada con una severa mortalidad materno-fetal. Es raro encontrar la complicación como ruptura uterina, gracias a Dios no es muy frecuente. Sin embargo, la complicación es letal, o sea, vale decir que una probabilidad o el compromiso o riesgo de vida tanto materno y fetal es serio, ¿no? Y básicamente por el sangrado materno, y este sangrado materno, pues que conlleva que los nutrientes y el feto se muera. Del 0.02% al 0.08% de todos los partos, o sea, no llega ni al 0.5. Sin embargo, pues por pequeñas malas decisiones o no tener conceptos claros, en el caso de los factores de riesgo, es que pasa esto, ¿no? ¿Sí? La rotura uterina sin cicatriz previa es un evento raro, sin cicatriz estoy hablando, sin cicatriz previa. Cuando se refiere a cicatriz previa, es toda aquella paciente que haya tenido el antecedente de una intervención quirúrgica. Doctor, cesárea específicamente, no necesariamente, puede ser que en este caso uterina, como puede ser la operación de miomas o perforación uterina postlegrado, ¿no? Sí, muy bien. ¿No? De origen uterino y periferical. Sí, de origen uterino están las cicatrices, ¿sí? Y las heridas de la musculatura. Dentro de las cicatrices estamos hablando, en este caso, de las cicatrices post cesárea, ¿sí? Y de las heridas de la musculatura, básicamente posterior a miomectomías, ya que cuando realizamos la extirpación de los miomas uterinos, también llamado procedimiento como miomectomía, pues son múltiples incisiones que se realizan en el cuerpo para el posterior o fondo uterino, al momento de traer, en este caso, los miomas uterinos. En cuanto a las cicatrices, sabemos que todo tejido cicatricial tiene mayor cantidad de tejido fibroso y por ende pierde su elasticidad. Esto reflejado en nuestra piel o en distintas estructuras de nuestro cuerpo, pues hacen que este tejido pierda su estructura original o su elasticidad. Y que esto es un factor de riesgo en el trabajo de parto para que se produzcan disrupciones a este nivel, ¿no?
En cuanto a las heridas de la musculatura, estenosis congénitas o adquiridas, ¿sí? Sí, en este caso vale decir que el tejido, pues tenga una desnaturalización, ya sea adquirida o congénita. Si es adquirida, vale decir intervención quirúrgica, y si es congénita, incluso hasta enfermedades del colágeno. El origen fetal está la presentación, en este caso patológica fetal, ¿no? Presentaciones patológicas fetales, hablamos de fetos transversos, fetos oblicuos, fetos podálicos, ¿sí? Y dentro de ellos es un adecuado de oxitocina. Básicamente este es un serio problema en nuestra realidad, en nuestra práctica médica, ¿no?, diaria. La oxitocina, como sabemos, es una hormona, ¿sí?, que manejamos tanto en modo sintético y natural, producido. ¿Dónde se produce la oxitocina, autores? Vamos, ustedes que han dibujado su Hipotálamo, hipófisis. doctor. Ya, muy bien. En el hipotálamo, ¿y dónde se libera? ¿Dónde se libera la oxitocina? En el núcleo paraventricular. Muy bien. ¿Y esta es depositada dónde? Para liberarse ante él, para que se desencadene la contracción muscular. En la hipófisis posterior, doctor. O también llamada Neurohipófisis. Neurohipófisis. nunca se olviden. Entonces, esta oxitocina, pues con estos factores asociados, normalmente debe liberarse para provocar las contracciones uterinas y así ejercer una fuerza en el fondo uterino y tenga por fin, o el fin de este, empujar al feto hacia el canal de parto y este pueda nacer. Pues si tenemos una lesión uterina, una cicatriz, pues puede provocar la ruptura de esta. O, en este caso, nosotros al realizar maniobras que puedan facilitar a la vez la ruptura de esta cicatriz previa. Puede ser la aplicación de los forceps, que son estas reglas que ponemos, en este caso por vía vaginal, para lograr extraer la cabeza fetal por canal vaginal. Otra maniobra que está proscrita en nuestra literatura es la maniobra, en este caso, de Christeller. Entonces, aquí vamos a dejar la primera tarea. Oxitocina, liberación y acción. Por favor, Adriana, anotamos. Sí, doctor. Oxitocina. ¿Dónde se produce? ¿Dónde se almacena? ¿Y cómo se libera? Doctor, ¿vamos a dibujar otra vez nuestra hipófisis? Sí, porque si no se van a olvidar. Aquí solamente me respondió rápido vuestro compañero Jason, el resto dudó. Esto lo tienen que tener claro, y eso es pregunta de examen, típica. Es como si estarían preguntando vuestro nombre en los exámenes, típico. Núcleo supraóptico paraventricular, se libera. Ustedes ya tienen que poner, ¿sí? Entonces, esa es la tarea 1, y la tarea 2 es la maniobra de Christeller. ¿Cómo se realiza? ¿Por qué? ¿Cuándo y cuándo no? La situación según
¿Me escuchan? Al parecer se salió del Meet. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Voy a llamar lista al final. Tenía los 50 y 46 nada más. Por si acaso, voy a considerar asistencia. Muy bien. Seguimos. Pueden ver mi pantalla, ¿no? Sí, doctor. Sí, Muy bien, doctor. seguimos. Entonces, según el antecedente, la rotura uterina propiamente dicha o la licencia de cicatriz anterior. ¿Sí? La licencia de cicatriz anterior. ¿Ya? Y según su extensión puede ser una rotura completa o puede ser una rotura incompleta. Doctor, ¿a qué se refiere cuando es una rotura completa y una incompleta? Eso también vamos a hablar. Y según su forma, que puede ser espontánea o una rotura traumática, doctor. ¿Y podría pasar una rotura traumática, un accidente de tránsito o demás? Sí, podría. Los factores de riesgo, en este caso, están la cirugía uterina previa, la gran multiparidad, o sea, número de hijos, intervalo intergenésico reducido. Recuerden que el periodo intergenésico se refiere el tiempo transcurrido de un embarazo al otro. Y el tiempo transcurrido de un embarazo a otro, pues se considera como el periodo intergenésico, periodo entre un hijo y otro. Hasta el 2015 se consideraba un periodo intergenésico ideal de 24 meses. ¿Qué quiere decir? Que toda paciente que era operada previamente por una distosia de presentación básicamente, o sea, que tenía la pelvis adecuada, tenía todas las condiciones de parto vaginal, pero sin embargo el feto estaba en oblicuo o podálico o en cromosómico, pues se decidió la cesárea. Posteriormente se limita que podría tener un parto vaginal en el siguiente embarazo si es que el feto estaba encefálico, porque tenía buena pelvis. Pero para poder considerar el parto vaginal tenía que tener por lo menos un periodo intergenésico de 2 años. Pues eso va cambiando y actualmente se define como un periodo intergenésico ideal para chance de parto vaginal de 18 meses, o sea, 1 año y medio. ¿Sí? Muy bien. Rupturas uterinas previas, o sea que se ve el antecedente de una ruptura uterina, sí también en este caso se considera como un factor de riesgo. Desproporción fetopélvica, placentación anormal en casos de placentas acretas, incretas o pércretas, utilización de uterotónicos, básicamente oxitocina y prostaglandinas, como son en este caso el misoprostol, una prostaglandina de tipo E2, y maniobras obstétricas traumáticas como la maniobra de Christeller. Por eso quiero que lean la maniobra de Christeller. La maniobra de Christeller básicamente es una maniobra de emergencia en la cual nosotros presionamos el fondo de útero con el fin de lograr expulsar al feto. Pero ustedes lo que tienen que leer es todo, o sea, a qué está asociado y demás. Por eso es importante que lo lean para que no lo olviden. Dentro de una ruptura parcial y total del útero, una ruptura parcial es cuando podemos visualizar, vale decir, la estructura fetal y demás, pero no hay una ruptura de la serosa. Puede haber una ruptura muscular, pero no serosa. En pocas palabras, vemos apenas una membrana que pues aún mantiene la integridad superficial uterina. Una ruptura uterina total también hay disfunción de la serosa, o sea, la capa más superficial del útero. ¿Sí? Es la diferencia entre una rotura parcial o total. Sí, repito, la integridad de la serosa. ¿Sí? Sí, muy bien. ¿Está claro hasta ahí? ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Las manifestaciones clínicas es lo más importante. Dentro del sangrado vaginal, el sangrado vaginal es rojo oscuro y puede ser oculto. O sea, pueda que no haya sangrado. Doctor, el DPP también tiene un sangrado oculto, ¿cierto? Sí. ¿Y el DPP duele o no duele? El desprendimiento prematuro de placenta, ¿duele o no duele el útero? No duele, doctor. ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que sí duele? Sí ¿Hay dolor? Sí hay dolor, doctor. Sí duele, doctor. Ya, en un DPP sí hay dolor. ¿Por qué? ¿Por qué hay dolor?
¿Por qué hay dolor, Iván? ¿Por qué? Alexandra, Alexis, Ana, Anaís, Ayrton, Carlos, Carmen, Carol, Celia, Claudia, Diana, Fernando, Fiorella, Fran, Gonzalo, Ingrid, Iván, Jason, Jorge, José, Juan, Judith, Yulisa, Karen, Liz, Grecia, Lucía, Marcelo, María, Mama Ruth, Milagros, Miriam, Rufina, Midward, Nicole, Pauli, Rodrigo, Romario, Rubén, Shani, Wilber, Jacqueline, Yamit y Yosmara. ¿Por qué duele el útero? En un trabajo de parto normal, ¿por qué duele el útero? ¿Por qué las contracciones hay dolor? Doctor, creo que usted explicó que hay una isquemia transitoria cuando hay esa contracción muscular. Comprimen, ¿no es cierto? Si hay contracción muscular, hay cierre de estos vasos, un periodo transitorio, por decirlo así. Y al tener este dolor transitorio, entre comillas, pues conlleva a un periodo de isquemia. Y esa isquemia se traduce en dolor. Y al relajarse el útero se reperfunde y ya no hay dolor. Pero doctor, ¿y por qué en un DPP hay dolor? Porque recuerden que el DPP está acompañado de hipertonía. ¿Y la hipertonía qué es? Cuando la contracción es constante y no cede. ¿O no? ¿Qué era la hipertonía? Cuando aumenta el tono uterino y este no cede. Y si no cede, pues continúa el periodo de isquemia y por ende hay dolor. ¿Ya? Entonces, si en la ruptura uterina hay dolor y el sangrado solo, miércoles, ¿esto es un DPP o es una ruptura uterina? Ahí vamos a ver. En un uterino hay una hiperdinamia, las contracciones son constantes. Y en una inminencia de ruptura uterina aumenta todavía las contracciones uterinas. ¿Qué es una hiperdinamia? ¿Quién me dice? O una taquisistolia. Definición, vamos, gánense un punto en el examen. Cuando las contracciones vienen a ser más de 5 en 10 minutos. Muy bien, eso es una taquisistolia, Yulisa. Muy bien. Una taquisistolia o una hiperdinamia, hiperharto, bastantes contracciones fuera de lo normal. Y sabemos que la dinámica uterina es de 3 a 5. Pero si las contracciones son más de 5 contracciones en 10 minutos, pues vemos de que la paciente no tiene periodos donde el útero relaje. Y si no relaja, pues hay riesgo de ruptura uterina porque hay una cicatriz, ¿no es cierto? Y esa cicatriz, con esta zona que tiene menor elasticidad, se termina rompiendo. Pero como existe dolor, existe el sangrado oscuro, ¿no es cierto? Estoy en problemas. ¿Es un DPP o es una rotura uterina? ¿Cómo me doy cuenta? Rayos, estoy en emergencia. Pues acá van a aprender a diferenciar clínicamente. La diferencia del dolor y las contracciones uterinas en una rotura uterina es que como existe las contracciones y estas no ceden, son constantes, hay un momento en donde cede y tú la ves ya tranquilita. Oye, ¿y no te duele? No, doctor, ya se fue el dolor. A ver, vamos a examinarte. Y palpas al útero de modo irregular. O a tal punto que puedes sentir las partes fetales. Oye, qué loco, toco su piecito, toco su cabeza, su manito, puedo sentir fácilmente las partes fetales. Y muchas veces cuando ya palpamos las partes fetales es que la rotura uterina ya se consumó, ya se dio la rotura uterina. Pero aquí viene mi problema, porque como hay una zona de continuidad, una solución de continuidad, inicia el sangrado. Y este sangrado, dependiendo al área, puede ser profuso o continuo. El paciente, mientras se está desangrando, está haciendo un hemoperitoneo, se está desangrando internamente. Mucho cuidado. Los latidos cardiofetales pueden ser variables o ausentes. Doctor, ¿a qué se refiere? Variables, ¿por qué? Porque hay rotura uterina o inminencia de rotura uterina, signo de sufrimiento fetal por la taquisistolia o la hiperdinamia uterina, o ausentes, que muchas veces se rompe el útero y este feto se va hacia la cavidad uterina.
Y en el momento de salir a la cavidad uterina, el cordón se prolapsa a la vez, comprime la misma cabeza fetal o parte, parte del feto, comprime el cordón y termina asfixiando al propio feto. Se mueren. Los cambios hemodinámicos dependen del volumen de pérdida de sangre. Y nosotros dijimos, para yo sospechar de pérdida sanguínea, en mis pacientes en obstetricia, el doctor Mendel me dijo de que debo vigilar el pulso. Y el pulso, el corte normal es de 92. Si mi paciente está con un pulso de más de 92, se está alterando. ¿Y en qué situaciones se altera la frecuencia cardíaca en una paciente obstétrica? En 3 casos. ¿Cuáles son? Hemorragia. Bien, ¿qué más? Dolor y fiebre, doctor. Muy bien, Diana. Muy bien, Yulisa. Sangrado, hemorragia, dolor y fiebre. ¿No me creen? Agárrense el hombro, pellizquense con fuerza para despertar porque se están durmiendo y tómense el pulso. Aso. Entonces el pulso va a incrementar. Dolor. Cuando hay pérdida sanguínea, también aumenta la frecuencia cardíaca fetal y también cuando hay temperatura, y eso lo saben. Entonces, vemos de que depende de la pérdida de volumen sanguíneo, la taquicardia y la hipotensión, obviamente. El problema de la rotura uterina es que tenemos que actuar rápido porque no podemos cuantificar cuánto ha perdido. No sabemos qué superficie del útero se rompió, me refiero a la superficie, a toda esta zona. Porque si es una rotura pequeña, obviamente el sangrado es menor, me da chance, y que no se me complique, no pierda mucho sangre. Pero si la rotura es grande, o llega a los ángulos donde están los vasos más grandes, las uterinas, pues obviamente esa paciente se va a chocar en un cachito, o sea, rápido, y se va a morir. Entonces, clínicamente, si veo una paciente que presenta sangrado oscuro transvaginal, dolor abdominal y dolor a nivel de la cicatriz uterina, ¿sí? Puede ser, y de cómo descarto entre la diferencia de un DPP, entre un DPP y una rotura uterina, 1, es por el dolor constante, segundo, por dolor a nivel de la herida operatoria y tercero, los signos de inminencia de rotura uterina, que vamos a hablar ahora. Sí, porque si solamente te ponen en la historia sangrado oscuro, dolor abdominal, útero leñoso o hipertónico, DPP, pero te ponen dentro de ello que cede en las contracciones, que espontáneamente ceden las contracciones de momentos contracciones fuertes, pues el dolor, rotura uterina. Pero a veces no te ponen todo esto y te ponen datos clínicos que sí te van a confirmar o te dan la sospecha para tu diagnóstico en sospecha de rotura uterina. Dentro de ello tenemos a los signos del anillo de Vandal y el signo de Frommel. El periodo prodrómico, o sea, antes de que pasen las cosas, primero una distocia anterior, o sea, vale decir que tengamos una distocia en el descenso, encajamiento de la presentación fetal, que el útero empuje con fuerza a este bebé a fin de lograr sacarlo hacia el canal vaginal, pero tenemos un antecedente de una cicatriz uterina o en su defecto el feto es grande, pues este va a predisponer a que esta cicatriz se abra. En casos de trabajo de parto prolongado, dinámica uterina cada vez más intensa, la paciente está ansiosa, intranquila y no descansan entre las contracciones. Si ustedes se ponen a pensar una contracción cada 3 minutos, en teoría tendrías 1 minuto de descanso, porque tiene una contracción de 3 minutos, de 3 en 10, cada uno con una duración de 40 segundos. O sea, en teoría 2 minutos de descanso y los siguientes están en contracción. Y cuando tienes en 5 contracciones, descansa menos tiempo el útero. Reperfunde sangre en menos tiempo al feto este útero. Pero si tienes más de 5 contracciones en 10 minutos, ¿en qué momento oxigena el feto? Y aparte que esta fuerza de contracción rompe la cicatriz uterina. Rompe la cicatriz uterina y donde vemos que pues el feto expone sus partes fetales. En este caso, una cicatriz previa de una incisión vertical uterina, pues es como
hace el bebé un prolapso de miembro superior. O en su defecto, a la vez hacen rupturas tan bajas que puede evidenciarse hasta la ruptura y lesiones de parte del cuello del útero. ¿Me entienden? Entonces, el periodo de inminencia de ruptura uterina está el signo de Vandal o anillo de Vandal y el signo de Frommel. Doctor, ¿en qué consiste el anillo de Vandal? Si ustedes recuerdan, el útero durante el desarrollo de la gestación, pues tiene sus segmentos, ¿sí? Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Ya, muy bien. Vamos a sacar otra imagen. Muy bien. A medida que el feto crece, pues genera una distensión uterina donde se forman los segmentos uterinos, o sea, el útero pequeñito acá, acá se va elongando la unión entre cuerpo y cérvix uterino, y ese cérvix se va elongando. Ese es el segmento uterino inferior. Y el segmento uterino inferior o fúndico es el que también va aumentando el volumen como un foco para albergar al feto. Y el segmento inferior es el que va a elongarse dejando el cuello del útero hacia abajo, porque el útero tiene que crecer, pues genera un espacio al bebé. El segmento uterino inferior es donde nosotros hacemos la incisión para la cesárea. Con los años, por historia, murieron muchísimas mujeres ante esta técnica, todavía en el periodo de los romanos, griegos y demás, que por historia se describen en las cesáreas cuando vamos al tema de cesárea, pues tuvimos que equivocarnos mucho para poder lograr una incisión que pues haga que las mujeres no se mueran. Se tuvo que buscar entre tantas mujeres que murieron una zona específica de corte que garantía de que no se rompa el útero, o vale decir, no se complique la cirugía y sangre menos. Y ese es el segmento uterino inferior. Ese segmento uterino inferior que tiene menor cantidad de fibras musculares, menor vasculatura y más tejido colágeno, pues es la zona ideal para hacer las incisiones en cesáreas, pero más en parto vaginal es la zona que cede, pues para que el útero contraiga y termine expulsando al feto hacia el canal vaginal. Pero si esta zona tiene una cicatriz previa, pues como acabo de mencionar hace un momento, tiene más tejido colágeno que muscular, se fibrosa más y tiende a ser menos, tiene menor compliance, o sea, se distiende menos. Entre el segmento superior e inferior hay un espacio, si pueden ver acá, se dibuja. Se dibuja. De acá a acá. Este segmento, no estoy hablando de cesárea, estoy hablando que normalmente se forma este segmento entre el segmento superior e inferior. Este es el anillo de Vandal. O sea, la distensión es tal que se marca esta parte, se marca, y cuando una paciente ve de perfil a la evaluación, la ve de la siguiente manera. Tú la ves de perfil a tu paciente, oye, ese útero se ve rarísimo, esa paciente se ve rara, esa paciente se ve rarísima. Entonces vemos de que la paciente tiene una depresión a este nivel abdominal central, que es el anillo de Vandal. Incluso aquí en esta foto, pone un dedo el cirujano con una depresión, como una B. ¿Sí? ¿Están viendo? ¿Pueden ver? ¿Pueden ver? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, ese es el anillo de Vandal, que es la tensión entre
la unión del segmento uterino superior e inferior, ¿sí? Se tracciona y te está diciendo me rompe. Un poco es un signo de inminencia. Y el otro signo es el signo de Frommel. El signo de Frommel, al tener la tensión, vamos a ver, usar esta imagen, al tener la tensión, miren acá está el uterito, acá está el cervix, la unión entre cuerpo útero y cervix, y este segmento se va dilatando fisiológicamente, se va elongando. Pues paralelo a ello están los ligamentos redondos, ligamento redondo 1 y ligamento redondo 2. Y como quien dice, el útero sigue que contrae, y estos dos pilares que sujetan, entre otras palabras, al útero, la parte anterior, ¿sí? Pues se tensionan ante la elongación de este tejido, y ponen tensos a los ligamentos redondos. Y nosotros, al hacer el tacto vaginal, pues podemos palpar a estos ligamentos redondos en el fondo del saco vaginal como cuerdas de guitarra. ¿Sí? Tú palpas y están tensos y hasta hay dolor al palpar al ligamento redondo. Y también es un signo de inminencia de rotura uterina. El anillo de banda entre la unión del segmento uterino superior e inferior, la elongación límite, y el signo de Frommel, la tensión de los ligamentos redondos. La rotura propiamente dicha, ¿sí? En este caso, podemos evidenciar el signo de Pinard. ¿Qué es el signo de Pinard? ¿Quién me dice? ¿Qué es el signo de Pinard? Vamos, tengo un día. Ya. El signo de Pinard es cuando se evidencia, en este caso, el aumento de volumen en el cuello, como hubo una ruptura del segmento uterino, se separó este espacio del otro, hay una congestión a nivel del cervix, ¿sí? Se edematiza y hay pérdida de sangre oscura. ¿Sí? Hay pérdida de sangre oscura. Ese es el signo de Pinard. ¿Ya? Muy bien. ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Este cuadrito les va a servir mucho. Imprímanlo, guárdenlo de fondo de pantalla de sus computadoras, de su celular, imprimen y péguenlo delante del póster que más les guste. Y repítalo como loritos todos los días, para que nunca se olviden y les ayude bastante en los exámenes. Y la diferencia entre las tres causas de hemorragia en la segunda mitad del embarazo. 1. DPPNI ocurre en el 0.51%, desprendimiento prematuro de placenta no inserta. Placenta previa ocurre entre el 0.2 y 0.5. Y la rotura uterina no es habitual, inhabitual. El DPPNI es de inicio brusco. La placenta previa es insidioso. Y la rotura uterina es brusco. DPPNI, rotura uterina, brusco. Hemorragia, ¿es interna o mixta? ¿Por qué, doctor? Porque puede haber un DPP oculto, como les expliqué, y el sangrado es oscuro, ¿sí? Y puede ser oculta, como un DPP oculto, y en el caso de la rotura uterina igual, que puede ser oculta o puede ser mixta, o sea, con el sangrado oscuro, signo de Pinard, o en su defecto ni siquiera hay sangrado. El sangrado en el DPPNI es rojo oscuro. En la rotura uterina le ponemos rojo, pero saben que en Pinard el sangrado es oscuro, ¿cierto? Y la diferencia entre la placenta previa es el sangrado rutilante o brillante, rojo vivo. En hipertensión, el DPP es frecuente, y siempre les he dicho, en el estado hipertensivo, por ruptura de los vasos espirales, hay hemorragia que puede ser frecuente en el estado hipertensivo para desprendimiento prematuro de placenta, pero no tiene que ver con placenta previa o rotura uterina. Doctora, ¿hay rotura uterina por
por hipertensión, si vamos a hablar de fisiología y fisiopatología, no, pues no tendría nada que ver una cicatriz con un estado hipertensivo. Shock es frecuente en el DPPNI por el sangrado oculto tras de la placenta o en la rotura uterina, como les acabo de mencionar. Manera de saber cuánto o qué segmento se rompió en el útero, qué espacio, tranca, por eso es la cirugía, es una emergencia. La placenta previa es ocasional, pues el sangrado o el riesgo de shock de una paciente es cuando vemos que el sangrado es abundante y es inminentemente visible porque es a través del canal vaginal y el sangrado rojo vivo, es sangre fresquita que estás viendo. Pero en el DPP muchas veces el sangrado es oculto o retroplacentario y en una rotura uterina dependiendo de la superficie o área de rotura uterina, que este sangrado es interno, ¿no? Hacia la cavidad abdominal. ¿DPPNI tiene dolor? Sí. ¿Rotura uterina? Sí. Por eso les preguntaba hace un rato, ¿duele o no duele? Pero uterina también. ¿Duele? No, mana, no duele. Por eso, toda paciente que sangra rojo vivo y viene como si nada, doctora, viene riéndose. Vengo porque sangro a la miércoles. Ni la toquen. Primero espéculo, o si es posible, antes una ecografía y determinar dónde está la placenta. Ves que la placenta es baja, ni balas. Entrar suavemente con un espéculo y si el sangrado es constante, ya prepárenla. Pues si es a término, prepararla. Y nos persignamos de que esta placenta no sea una placenta ácreta, que pues no esté tomando toda la pared uterina, porque ahí sí hay que informar a la paciente que después de la cirugía, después de extraer al feto, probablemente va a perder el útero también, ¿no? Que hay que tener cuidado. ¿Cómo está el tono uterino? En un DPPNI es hipertónico. En la placenta previa, relajado. Y en una rotura uterina consumada, o sea, ya no hay, mejor dicho, ya se rompió el útero, no hay contracciones. Tú buscas el útero, no lo encuentras, me refiero al fondo, porque, oye, este útero es medio raro, irregular, palpas y solo palpas partes fetales. Aquí hago un paréntesis. Cuando tú palpas partes fetales, es porque se rompió el útero. Pero a esto cede el sangrado, cede el dolor. Constantes vitales tenemos que controlar muy bien y esta paciente, pues al examen físico o a la ecografía se puede ver la discontinuidad del útero, donde ya vemos al producto en cavidad. Sin embargo, les cuento una experiencia. Tuvimos una paciente, una gran multípara, era su 7º hijo, desnutrida, porque tú veías delgada y demás, facies caquéctica. Y cuando examinamos la pared abdominal, pues palpaba claramente las partes fetales. Pues obviamente, preocupado, alistarme pensando en cirugía, como asistente, el doctor, me parece una ruptura uterina. Primero, clínica. ¿Hay dolor? No hay dolor, doctor. Segundo, ¿hay sangrado? No hay sangrado. ¿Cómo está la presión? Normal. ¿Hay taquicardia? No, doctor. Vamos a verla. Mi asistente, cuando yo era residente, mi asistente fue y palpa también partes fetales y se asusta, se preocupa. No, sala. Pero y ahí nos ponemos a pensar. ¿Qué dice la clínica? Que esta paciente se hubiese roto útero, primero, sangrado, alteración de funciones vitales, espectroscopía, sangrado oscuro, o en su defecto signo de Pinard. Pero lo que llamaba más la atención era las funciones vitales estables. Eso era lo que nos llamaba la atención. Un minutito, doctores, por favor. Muy bien, entonces, al palpar las partes fetales, el asistente se asustó, se preocupó
ya por nuestra cabecita, ya pensábamos en operar a la paciente, pero nos llamó algo la atención era que no tenía compromiso de funciones vitales. No era cesárea de anterior, ¿y qué hicimos? Con oxitocina, inducir el trabajo de parto. Curiosamente, al administrar la oxitocina, el útero empezó a contraer y se dio el parto vaginal, un parto eutóxico. ¿Y la enseñanza cuál fue? Que la clínica es la soberana de todo esto, la clínica es la más importante, y pues se demostró que al contraer el útero, pues no se trataba de una ruptura uterina. Lo que pasaba es que esta paciente pues era desnutrida y tenía una diastasis de recto bien marcadas, que pues los músculos rectos al separarse, ¿sí? Como que normalmente es lo fisiológico en el embarazo, pues permitían que palpemos fácilmente parto, es decir, pues no tenía un buen tono, pero increíblemente pues dio parto vaginal. Diastasis de rectos se refiere a la separación fisiológica de los músculos rectos anteriores que pues ceden un espacio cuando el útero aumenta de tamaño. ¿Sí? Por si acaso, por si alguien se olvidó por ahí. ¿Sí? Eso es una diastasis de rectos. ¿Sí? ¿Están viendo? ¿Están viendo? Sí, doctor. Sí, doctor. Nadie. La progesterona también tiene que ver, ¿no? Con esa relajación de ligamentos y todo eso. Muy bien. El diagnóstico de una sospecha de ruptura uterina anteclínica, la laparotomía o la cirugía, es decir, la apertura de la cavidad vaginal, sea por una vía cesárea o incisión tipo cesárea, incisión tipo de plan cesárea Pfannenstiel, la laparotomía, que se define como la exploración de la cavidad abdominal, se ve, pues se visualiza la ruptura completa, ¿no? Acá ven la ruptura completa, aperturamos y vemos este tejido placentario, miren, cordón, ¿no? Y todas las capas uterinas con sangrado activo y peroneo. ¿Sí? ¿Sí? En las mujeres o en mujeres con sospecha clínica y situación estable, puede recurrirse a la ecografía, o sea, lo que habíamos hecho con el doctor, ¿no? Pucha, pero no sangra ni nada de ecografía, veíamos la continuidad del útero, no, mi trabajo de parto palpábamos, pucha, qué loco, podíamos palpar la parte fetal, pero el útero estaba íntegro, ¿sí? Y te podía ayudar, ¿no? En este caso, también el ultrasonido, que ahora lo tenemos a la mano. Diagnóstico. Pedimos exámenes auxiliares, dentro de ellos el hemograma completo, glucósido y creatinina, perfil de coagulación, grupo sanguíneo RH, pruebas cruzadas y examen completo de orina y ecografía. Dentro de lo que le pedimos es ya pensando en unos prequirúrgicos, ¿no? Todo lo que te piden para un prequirúrgico, ¿sí? Porque esto es una emergencia. El diagnóstico diferencial, como le pueden dar en el cuadrito superior, también está aquí. Pero tenemos que ver que dentro del intraparto, ya en el intraparto, ya operando a la paciente por una rotura uterina, nos puede ocurrir también un desprendimiento prematuro de placenta, porque si hay una ruptura dentro de esta zona, también ha roto placenta probablemente, y esta placenta sangra, y al sangrar se desprende toda esta zona. Puede haber ruptura de vísceras o una estructura muscular en el intraparto, porque las partes fetales pues pueden ir a alterar otras estructuras. Y el otro riesgo de infección intramniótica, ¿no? Que también es un riesgo. Sí, muy bien. Entonces, posterior a la cirugía, miren aquí la rotura uterina que pueden ver acá, ¿sí? ¿Sí? Se produjo una rotura uterina en fondo, pero lo que se hizo fue hacer una incisión anterior, sacar primero al feto. Pues el problema es que después de extraer placenta, preparar útero, puede haber atonía, o sea, el útero no contrae, ese es el problema. Y también puede existir traumatismos del tracto genital inferior. ¿Por qué, doctor? Porque el aumento de la cirugía o ruptura del propio feto puede lesionar órganos bajos o de la premura de parar el sangrado y tener el campo operatorio inadecuado, se puede lesionar órganos vecinos, o sea, por quirúrgicas, o sea, por errores involuntarios al operar. El manejo.
Amenaza de rotura uterina de tener opciones. Retirar la oxitocina si es que estás induciendo el trabajo de parto, ¿sí? ¿Sí? Y están contraindicadas las maniobras de instrumentación. Si quieres hacer Christeller, si quieres hacer o aplicar un forceps, ¿sí? No, no puedes hacer porque hay riesgo de ruptura uterina. 2. Medidas generales. Antes de medidas generales. Dentro de esto está, cuando tenemos la rotura uterina, será individualizado según la causa, ¿no? Si es un trauma quirúrgico, podemos hacer la parotomía e histerectomía o reparación. Pero esto dependerá si es que este útero contrae. Si no contrae o hace una atonía uterina, pues vamos a tener que extraer el útero, porque si el sangrado persiste, pues la paciente se desangra. Las medidas de soporte están básicamente en transfusión sanguínea, sueroterapia o expansores plasmáticos, y siempre la profilaxis antibiótica. ¿Por qué? Se supone que esta paciente, si estaba en trabajo de parto, no tenía gérmenes dentro de la cavidad uterina, que propiamente hay, la cavidad amniótica, y pues estos se vierten a la cavidad abdominal. Y estos también te podrían llevar a reacciones peritoneales posteriores. Entonces, por esta razón es que la antibiótico-terapia es más que necesaria. Las medidas generales es canalizar una vía, siempre les dije con un catéter número 18 ancho, para la perfusión adecuada de fluidos. Y si hay signos de hipovolemia, una sonda Foley. ¿Para qué la sonda Foley? ¿Para qué la sonda Foley, doctores? Vamos. ¿Para qué nos sirve una sonda Foley en estos casos? Shani, Wilber, Jacqueline, Yamit. ¿Para qué nos sirve la sonda Foley? Wilber, Jacqueline, Yamit, ¿están en línea? Doctor, para detectar si existe insuficiencia renal aguda por hipovolemia. ¿No? Vigilar el estado de volemia del paciente, porque si hay un buen flujo urinario, en teoría unos 50 cc hora, más que suficiente. Quiere decir que esos riñones permite que haya volemia o volumen para un filtrado glomerular efectivo y pues que esos riñones no hagan insuficiencia renal. Una insuficiencia renal aguda se define como el estado de volemia que hace que el riñón no depure con esa cantidad de líquido en exceso, entre comillas, depure todo lo que no sirve al organismo, pero y como no hay esta volemia, esos productos de degradación, urea, creatinina, se quedan en la sangre. Y sabemos que estas sustancias son tóxicas. Y a la vez esto conlleva a esta patología que se llama insuficiencia renal. Y una insuficiencia renal no corregida, en pocas palabras, termina dañando el riñón de manera irreversible. Eso es lo que hay que tener cuidado. El pronóstico depende de la gravedad, o lo que les decía, la dehiscencia o la rotura completa. Si es que en este caso vemos todavía el tejido peritoneal o la serosa, vale decir la serosa, ¿sí? Que pues cubre por lo menos al útero, o si es que hay exposición completa al feto, porque muchas veces entramos y ya vemos la cabeza que está fuera de la cavidad uterina, y pues como es un área estrecha termina provocando asfixia fetal por compresión de cordón. Ese es el problema. Depende de la rapidez del diagnóstico y del tratamiento, los recursos terapéuticos y cuidados intensivos. El embarazo tras la rotura, no contraindicar una nueva gestación, no, o sea, si se rompió, reparas el útero y le das un tiempo para que vuelva a embarazarse. Y pregunto, ¿cuánto es el periodo intergenésico ideal para un nuevo embarazo? ¿Cuál? Dieciocho Mayor meses. de 18 meses, doctor. Un momentito, doctores.
Ya, muy bien. Entonces, el pronóstico es si la licencia, en este caso es asintomática, puede permitirse el parto vaginal. Doctor, o sea, si nosotros vemos el signo de la inminencia de ruptura uterina, entre comillas, pero que la paciente está hemodinámicamente estable, está con una dilatación 7-8 centímetros, pues podemos darle chance de parto vaginal. Si la rotura uterina, en este caso, se confirma, sea por ultrasonido, se ve las partes fetales en cavidad abdominal, se recomienda la cesárea. La prevención es controlar adecuadamente el uso de la oxitocina. Ojo, mucho cuidado cuando tengan pacientes en inducción-conducción. La oxitocina, de bien es cierto, nos puede acortar el trabajo de parto o como también mejorar los estados de dilatación estacionaria, pero también nos predisponen a estos riesgos. Doctor, entonces, ¿vamos a usar oxitocina en aquellos pacientes que son cesáreas anteriores? No. No. Seleccionar debidamente los casos de cesárea anterior a la hora de permitir el parto vaginal. Doctor, es una paciente cesárea anterior por pelvis estrecha. No le vas a dar chance de parto vaginal, porque ya sabemos que tiene una pelvis estrecha. Doctor, le vamos a dar chance de parto vaginal a esta paciente que fue cesárea por feto podálico. No hay problema. La operaron porque era un feto podálico, pero tiene pelvis adecuada. Ah, genial. Entonces, valorar estos casos. Pero si vas a aplicar oxitocina en una paciente cesárea anterior, no. Es una de las primeras contraindicaciones. Evitar las presiones, en este caso fúngicas excesivas, para que en este caso o en la segunda fase del trabajo de parto, si es que pretendes ayudar a expulsar el trabajo de parto o expulsar el feto por canal vaginal. Esta es la famosa maniobra de Christeller y eso es lo que van a leer. Evitar paros con las maniobras traumáticas, ¿no? Que acabo de mencionar, y sobre todo si es que la paciente tiene una cicatriz uterina previa, sea por cesárea, sea por miomectomías y demás. Indicar la cesárea electiva en mujeres con cesárea previa con una longitud, en este caso de T invertida. Doctor, ¿qué es eso? Les explico. Resulta que un trabajo de parto o una cesárea se realiza en la incisión, y no sale el feto. No sale, o sea, empujamos, porque en la cesárea es esto, ¿no? Entra una mano, calza la cabeza del feto, palanquea la cabeza del feto, y con la otra mano o el otro ayudante empuja al feto para poder sacar al feto a través de la incisión. Pero pasa que a veces empujas y no sale el feto. Puede ser que porque está en presentación podálica, puede ser un feto en transverso en dorso inferior, y pues el hecho de que hayas hecho el corte y no pueda salir el feto te obliga a hacer ampliaciones. Esa es la famosa T invertida. Entonces, en estos pacientes, independientemente, en este caso, si es que esta paciente tiene una incisión corporal, existe un riesgo de que se rompa. Porque si es una paciente con una incisión corporal, se recomienda en este caso culminar la gestación por vía, en este caso alta cesárea. Y pues en estas pacientes no te vas a atrever a hacer maniobras para ayudar al parto porque estarías exponiendo a más riesgo de que este útero se rompa. A eso se refiere. ¿Ya? Indicar la cesárea electiva en mujeres con cesárea previa, en este caso, hay a lo que decía la T invertida, ¿sí? Y en mujeres con cesárea anterior con factores asociados como diabetes gestacional, macrosomía, necesidad de inducción y presentación podálica, no hay contraindicación. Como decía, si la macrosomía, pero un podálico no hay por qué. No hay por qué contraindicar, porque sabemos que tenía una pelvis adecuada, sino que el problema fue una distosia de presentación. ¿Sí? Muy bien. El flujograma, ¿qué nos dice? Que si hay dolor abdominal agudo, hipertonía uterina y está chocada, y hay sufrimiento fetal, esa es una ruptura uterina, porque hay shock, ¿sí? Y la hipertonía, ese útero, pues de inicio, no relaja, ¿sí? O si posteriormente, que está contraído, y la paciente dice, no, ya no me duele, pero se está chocando, pues se rompió ya el útero. O si tienes los signos que son el útero de Collier y el signo de, el útero de, el anillo de Vandal y el signo de Frommel, ¿ya? Los exámenes auxiliares siempre pensando en una cirugía de emergencia, que son los prequirúrgicos, hemograma completo, grupo H, glucoso de creatinina, perfil de coagulación, ecografía. Los factores asociados son traumatismo abdominal, cirugía uterina previa, desproporción cefalopélvica, trabajo de parto disfuncional, parto obstruido, gran multiparidad, antecedentes de LU, infección de uterina, en este caso iatrogénias como son el uso indebido de oxitocina o la maniobra de Christeller, que estoy hablando ya como 8 veces, por eso quiero que lean.
¿sí? Y parto instrumentado y el uso de uterotónicos. Dentro del uso de uterotónicos también está lo que es el misoprostol. En las maduraciones cervicales, si nosotros nos excedemos en la administración de dosis del misoprostol, pues condenamos a la paciente a cuadros de hiperdinamia y hipertonía, que también predisponen a ruptura uterina, doctor. Pero, ¿qué pasa si administramos un misoprostol y una oxitocina? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el tiempo de vida media de una oxitocina es de minutos, por eso es que me va a leer liberación, de vida, todo de oxitocina. Porque cuando tú empiezas a administrar oxitocina a una paciente de modo exógeno, inician las contracciones. Y si me está haciendo una taquisistolia, cierro el frasco y se van los efectos. O sea, ya no hay efectos, ya no hay qué medicamento aumente la dinámica uterina y cede la hiperdinamia. Todo contrario, si es que administro una prostaglandina de tipo, en este caso, misoprostol, que una vez que yo pongo el medicamento, inicio las contracciones uterinas o la taquisistolia, tiene un tiempo de vida de 4 a 6 horas. Por eso es que en las dosis tenemos que tener mucho cuidado y en qué casos también administrarlo. Evaluación del estado general, reevaluación. Si hay diagnóstico confirmado, si bueno, no vemos en este caso signos que confirmen o el ultrasonido que vean los signos de ruptura uterina, la reevaluamos, pero si está confirmado, estabilidad hemodinámica y pues pasamos a la laparotomía exploratoria y pues si el sangrado masivo, que por los casos que se presentan sí llegan a shock, pues tienen que irse a UCI, ¿no? Es una emergencia obstétrica que pues si no actuamos rápidamente podemos hacer de materno, ¿no? O ya les dije que pues como la tarea que han colgado podría llegar hasta un CID, o sea, tanto es el sangrado que ya esa sangre o ese factor de coagulación no son suficientes, ¿no? Se desangran las pacientes. Así es. Así, doctores. Ahí tenemos la bibliografía para la clase del día de hoy. Preguntas. Aló, doctor, una consulta. Aló. Sí, vamos. No, sí, doctor, quería preguntarle, bueno, me queda la duda en ¿cuál es el periodo intergenésico adecuado en todo caso? 18 meses. En realidad no es el adecuado, es el periodo intergenésico ya en consenso actualmente. Antes era 24 meses, 2 años, ahora es año y medio, 18 meses. Si una paciente se embarazó antes de los 18 meses, puedes explicarle, ¿no? Señora, lo más probable es que ese útero tiene un alto riesgo de ruptura y tenemos que operarlo. Pero si tiene más de 18 meses, 19 meses, 20 meses, o los 24 o 2 años, normal, le damos chance de parto vaginal, dependiendo del antecedente, ¿no? Doctor, me operaron por una pelvis estrecha, ¿le voy a dar chance de parto vaginal? No, porque sé que es una pelvis estrecha. Doctor, me operaron porque tengo, se me ocurre, un feto podálico. Pues señora, esa vez la operaron por un podálico. La operaron por un podálico, ahora está encefálico, tiene las condiciones, tiene buena pelvis, normal, puede dar parto vaginal porque ya pasaron más de 18 meses. O su hijo actualmente en este embarazo ya tiene 4 años. Entonces ya pasó los 18 meses. Sí, así es, Iván. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta más, por favor? Muy bien, recuerden, ruptura parcial y completa. Parcial cuando todavía la serosa o el perineo visceral está cubriendo el útero, o es decir, la serosa uterina, y total cuando ya se rompen todas las capas, ¿no? Y vale decir, ya ves al bebito de afuera o una parte del feto de afuera. ¿Ya? Y la complicación y por qué se muere el bebé es básicamente porque por la acción y el líquido que sale de la cavidad uterina, pues hace de que en este caso el cordón también prolapse y se comprima con el mismo útero. Y termina siendo el feto. Muy bien. No teniendo más puntos, doctores, terminamos la clase el día de... Doctor, buenas tardes, disculpe. Ana. Sí. Sí, entré un poco tarde al MIT, doctor. No sé si podría considerarme la asistencia como tardanza, por favor. Sí, te voy a poner como tardanza, Ana, porque sabemos de que eso también tiene un puntaje menor, ¿ya? Por si acaso, eso ya lo sabe. A ver, vamos un momento.